Imagina ver caer bombas sobre el palacio presidencial de tu propio país y saber, en silencio, que años antes una sola decisión tuya, un solo voto, pudo haber cambiado ese destino. Imagina escuchar por la radio el rugido de los aviones, el fuego sobre la moneda, mientras te repites una y otra vez: yo ayudé a Minetisepen Ney que este juego comenzara, pero no pude evitar cómo terminó. Ese hombre, atrapado entre la culpa, el deber y la historia, se llama Patricio Aylwin, y para entender cómo un niño tímido de provincia terminó con ese peso sobre los hombros, tenemos que volver al principio, a una casa modesta donde el olor a mar se mezclaba con el murmullo de la justicia. Viña del Mar, 26 de noviembre de 1918. El mundo acaba de salir de la Primera Guerra Mundial, Europa está en ruinas, pero en una pequeña ciudad chilena lo importante es otra cosa. Un recién nacido que respira con dificultad, envuelto en mantas, mientras su madre, Laura Azócar, reza en voz baja. Su padre, Miguel Aylwin, juez, lo observa con la mirada de alguien que sabe que la vida puede ser implacable. Afuera las olas golpean la costa. Adentro la familia se pregunta si ese niño frágil va a resistir. No es un heredero de una gran fortuna ni de un apellido gigantesco. Es más bien el hijo de un funcionario público que cree obsesivamente en algo que muchos solo pronuncian de labios para afuera: la ley. El apellido Aylwin suena raro, extranjero, como si no terminara de pertenecer. Hay algo irlandés perdido en la genealogía, algo que lo hace distinto en un país donde los González y los Pérez se multiplican. Desde pequeño, Patricio aprende que ser distinto significa sobre todo estar bajo observación. En la mesa su padre no habla de hazañas militares ni de grandes negocios. Habla de expedientes, de sentencias, de acusados que lloran, de víctimas que exigen justicia. El niño escucha en silencio, casi sin parpadear. No comprende aún las palabras técnicas, pero sí entiende una cosa: la decisión de un solo hombre puede cambiar la vida de muchos. Esa idea se le clava en la mente como una semilla silenciosa. Los años 20 en Chile no son inocentes. Las crisis económicas golpean, las tensiones sociales hierven, y la política es un péndulo que va de caudillo en caudillo. La familia se traslada a Santiago, y el pequeño Patricio, de la mano de su madre, entra por primera vez a una ciudad que le parece infinita. Las calles anchas, los tranvías, los gritos de los vendedores. Todo es demasiado grande para ese niño que observa con ojos abiertos, tratando de entender dónde encaja él en ese ruido. En el colegio, al principio es el chico callado del último pupitre, no es el más fuerte ni el más gracioso. Pero cuando el profesor de historia les pide preparar una pequeña exposición, ocurre algo inesperado. Patricio se levanta con el papel temblando entre los dedos. La voz le sale baja, insegura, pero el contenido es claro, ordenado, preciso. No improvisa, no seduce con chistes, no sobreactúa. Simplemente construye un argumento. Sus compañeros se sorprenden. El chico que casi no hablaba tiene una forma extrañamente firme de sostener las ideas. Al fondo del salón, otro alumno, más alto, más carismático, sonríe con ese gesto de quien ve aparecer a un rival. Es la primera vez, aunque él no lo sepa, que Patricio se enfrenta a una realidad que lo acompañará toda la vida. Siempre habrá alguien con más brillo espontáneo, más magnetismo. Su única arma será otra: la persistencia. Mientras él aprende latín y derecho romano en los libros escolares, afuera el país estalla de vez en cuando en manifestaciones. La imagen se repite: trabajadores marchando, carabineros cargando, piedras, gritos, miedo. A través de la ventana, el adolescente Patricio mira esas escenas con algo parecido a la angustia. En casa, su padre le recuerda la importancia del orden, del respeto a la ley. En las calles, la miseria y la rabia le gritan que el orden existente no alcanza para asegurar una vida digna. Ese contraste se le mete en el pecho como una contradicción insoluble. ¿Cómo puede ser justa una ley que convive con niños descalzos pidiendo pan? Cuando llega a la Universidad de Chile a estudiar Derecho, el país está cambiando de piel. La Facultad de Derecho es un hervidero. En los pasillos se cruzan marxistas apasionados, conservadores defensivos, nacionalistas furiosos y jóvenes católicos que intentan construir algo distinto. El joven Aylwin entra por primera vez a una asamblea y escucha discursos incendiarios que prometen revolución inmediata, frente a otros que invocan la tradición como una verdad sagrada. Él no grita, observa, compara. Algo en su formación lo empuja a desconfiar de las soluciones fáciles, de los blancos y negros absolutos.
Es allí donde se cruza con un grupo de jóvenes que marcarán su destino. Entre ellos un nombre comienza a destacar: Radomiro Tomic. Carismático, de voz grave y mirada encendida, Tomic cree que el cristianismo y la justicia social pueden combinarse para cambiar de raíz la estructura del país. Patricio y Radomiro se reconocen mutuamente, tienen lecturas comunes, referencias compartidas, pero temperamentos opuestos. Empieza una relación que es amistad, alianza y sobre todo competencia. Compiten por quién redacta el mejor artículo, quién arma la tesis más sólida, quién convence a más estudiantes en una noche de debate interminable. En ese ambiente nace la Falange Nacional, un pequeño grupo político que se rebela tanto contra la derecha oligárquica como contra la izquierda marxista. No quieren ni la defensa a ultranza del capital, ni la revolución total. Buscan un camino intermedio, el humanismo cristiano. Patricio se siente por primera vez en casa, en las reuniones nocturnas, en pequeños departamentos llenos de humo de cigarro y pilas de libros. Se discute sobre la doctrina social de la Iglesia, sobre la encíclica Rerum Novarum, sobre el derecho a la propiedad y el deber de compartirla. Allí, en esas conversaciones, el joven Aylwin va afilando algo que será su sello: la obsesión por el equilibrio. Pero el país no está dispuesto a quedarse quieto mientras ellos teorizan. Todavía pesan en la memoria las matanzas obreras de principios de siglo, como la de la Escuela Santa María de Iquique, donde miles de vidas fueron aplastadas en una sola jornada. Esa herida abierta hace que cada discusión parezca urgente, que cada demora sea peligrosa. La política en Chile no es un ejercicio académico, es una cuestión de vida o muerte. Y esos jóvenes, con sus trajes gastados y su fe intensa, sienten que el tiempo corre en su contra. O logran construir una alternativa real, o el país terminará eligiendo entre dos extremos dispuestos a aplastar al otro. En medio de todo ese torbellino, Patricio termina su carrera. En 1943 jura como abogado. Es su primer gran triunfo público. El hijo del juez, el muchacho tímido, el estudiante obsesivo, se convierte en profesional. Podría elegir la comodidad de un estudio jurídico lucrativo, dedicarse a redactar contratos y acumular patrimonio, pero algo en él no lo deja. Sus primeros casos lo confrontan con historias concretas: campesinos sin tierra, familias desalojadas, obreros despedidos, que les Seteten Seas parecen demasiado grandes para resolverlas desde una oficina. Y entonces, una noche, toma la decisión que lo aleja del anonimato para siempre. Va a dedicarse de lleno a la política. En la Falange, su estilo discreto y su capacidad para hilar argumentos lo vuelven indispensable. No es el orador que enciende multitudes, pero es el hombre que, después, se sienta a negociar palabra por palabra, coma por coma, hasta que una idea se vuelve programa. Comienza a enseñar derecho constitucional, a formar nuevas generaciones, mientras en paralelo sube en la estructura del partido. A su lado, Radomiro Tomic se lanza con una intensidad que deslumbra. Él habla de revolución en libertad, de cambios profundos, de enfrentarse sin miedo a los poderosos. Patricio escucha y con calma responde: sí, pero paso a paso, con instituciones, sin quemar la casa entera. Esa diferencia, al principio sutil, se convertirá en un filo cortante entre ambos. La Falange es, durante años, una minoría tenaz. En un Congreso dominado por los partidos tradicionales, sus diputados son pocos, pero hacen ruido. Aylwin aprende el arte de la negociación, cómo forzar un acuerdo sin romperlo, cómo obtener media reforma hoy para poder exigir la otra mitad mañana. Mientras tanto, afuera, Chile sigue fracturado. Barrios enteros viven sin alcantarillado, sin luz, sin servicios básicos. Más de la mitad del país vive en la pobreza. Cada visita a una población, cada conversación con una madre que no sabe qué darle de comer a sus hijos, le plantea la misma pregunta, incómoda: ¿hasta qué punto puede seguir defendiendo la gradualidad cuando la necesidad es inmediata? En 1957, la Falange se fusiona con otros grupos y nace el Partido Demócrata Cristiano. Es un salto gigantesco. Lo que había sido una pequeña corriente intelectual se transforma en una fuerza capaz de disputar el poder a los gigantes de siempre. Entre sus líderes están Eduardo Frei Montalva, Tomic, Aylwin y otros nombres que pronto serán parte de la historia de Chile. Desde el inicio hay una tensión soterrada. ¿Serán un partido de reformas prudentes o una maquinaria de cambio radical? Patricio encarna al primer grupo, Tomic al segundo. Ninguno quiere admitirlo en voz alta,
pero ambos saben que están compitiendo por algo más que un simple cargo. Compiten por el alma del partido. La década del 60 acelera todo. La Guerra Fría convierte cada elección latinoamericana en una batalla simbólica entre Washington y Moscú. En ese tablero, la democracia cristiana chilena aparece como una anomalía fascinante, un proyecto que promete justicia social sin revolución armada, democracia sin inmovilismo. En 1964, el partido debe elegir a su candidato presidencial. Aylwin está en la cúpula, pero no será él quien encarne el proyecto. El elegido es Eduardo Frei, más joven, más carismático, con una imagen que encaja mejor en los afiches y en la radio. Tomic observa la decisión con una mezcla de lealtad y frustración. Patricio, en cambio, se concentra en otra cosa: hacer que esa oportunidad no se desperdicie. La campaña de Frei es arrolladora. Lo presentan como el hombre capaz de llevar a cabo una revolución en libertad. Reforma agraria, promoción popular, expansión de la educación. Aylwin, desde dentro del partido, se convierte en uno de los arquitectos invisibles de ese programa. Redacta documentos, pule discursos, corrige propuestas. Sabe que están luchando contra décadas de privilegios, pero también contra el miedo de una burguesía que siente que cualquier cambio es el preludio del caos. El tiempo apremia. Tienen solo unos meses para convencer a un país entero de que este camino intermedio puede funcionar antes de que la polarización los arrase. Frei gana, y con él gana también el proyecto que Patricio ha ayudado a diseñar. En 1965, Aylwin llega al Senado. Por primera vez se sienta en esa sala de maderas oscuras, bajo la mirada solemne de los retratos, consciente de que ya no habla solo como teórico o dirigente partidario, sino como legislador de la República. Ahí se discute la reforma agraria, la chilenización del cobre, la expansión de los derechos sociales. Cada voto es un campo de batalla. La derecha los acusa de destruir la propiedad privada. La izquierda dice que se quedan cortos, que hacen cambios a medias. En el centro de esa tormenta, Aylwin defiende el camino institucional, la reforma con estabilidad, y empieza a pagar el costo político de no pertenecer a ninguno de los extremos. Mientras tanto, su rival y amigo Radomiro Tomic se convence de que el ritmo de Frei es insuficiente. Cree que el país necesita algo más audaz, más cercano a la izquierda, sin miedo a enemistarse con los grandes grupos económicos. En reuniones internas, la tensión entre ambos se vuelve palpable. Tomic golpea la mesa, reclama por la tibieza. Aylwin contesta con un tono calmo, pero firme, recordando la fragilidad de la democracia chilena, la facilidad con que un país puede deslizarse hacia la violencia. Ninguno de los dos sabe que esa discusión no es solo teoría. Pocos años más tarde, Chile será precisamente el escenario de esa ruptura que Patricio teme y que su rival cree poder dominar. Llega 1970. El mandato de Frei se agota y el país está más polarizado que nunca. La economía tambalea, los movimientos sociales presionan, la izquierda se reorganiza en la Unidad Popular, con Salvador Allende a la cabeza. El Partido Demócrata Cristiano decide esta vez que su candidato será Radomiro Tomic. Patricio, el hombre del equilibrio, queda en segundo plano, mirando cómo su antiguo compañero de debate se lanza a la campaña con un discurso que promete profundizar las reformas de Frei y al mismo tiempo acercarse a los sectores más radicales. La contienda se convierte en un triángulo peligroso. Jorge Alessandri por la derecha, Allende por la izquierda, Tomic en el centro, pero un centro que coquetea con la izquierda. La noche del 4 de septiembre de 1970, los resultados llegan como golpes de tambor. Ningún candidato alcanza el 50% necesario. Allende consigue la primera mayoría relativa, Alessandri queda cerca, Tomic más atrás. La calle es un carnaval de banderas rojas y cantos de victoria. En muchos barrios se siente que la historia ha cambiado de dirección, pero en las oficinas del Partido Demócrata Cristiano el ambiente es otro, denso, tenso, casi claustrofóbico. De repente, ese partido que no ganó la elección se convierte en el árbitro del futuro inmediato de Chile. El Congreso Pleno deberá elegir entre Allende y Alessandri, y el voto de la democracia cristiana inclinará la balanza. Es aquí donde el tiempo se convierte en un enemigo implacable para Patricio Aylwin. Hay pocas semanas para decidir si apoyarán a un marxista que promete una vía chilena al socialismo o a un conservador que encarna la restauración del viejo orden. Ambas opciones pueden ser fatales. La primera, por la reacción que podría desatar en la derecha y las Fuerzas Armadas. La segunda, por la ruptura con las bases populares que han creído en la promesa de cambio.
Patricio sabe que cualquier decisión será leída como traición por alguien, y sabe también que la historia no perdona. Las reuniones se multiplican hasta altas horas de la madrugada. Se discuten fórmulas, condiciones, garantías. La idea que emerge y que Aylwin ayuda a convertir en texto concreto es el Estatuto de Garantías Democráticas, un documento que Allende deberá aceptar si quiere el apoyo de la democracia cristiana en el Congreso. Se redactan artículos que aseguren la independencia del Poder Judicial, la libertad de prensa, el carácter profesional de las Fuerzas Armadas. Cada palabra es una muralla levantada contra el miedo a una dictadura, ya sea roja o de uniforme verde oliva. En esas noches, mientras el reloj avanza implacable hacia la fecha de la votación parlamentaria, Patricio siente el peso de algo que no cabe en ningún código: la responsabilidad histórica. Su rival Tomic empuja desde otra lógica. Cree en la sinceridad de Allende, en la posibilidad de una alianza reformista entre la democracia cristiana y la unidad popular. Para él el estatuto es una formalidad. Para Aylwin es el último escudo. Las discusiones son intensas, casi brutales. Una sola frase mal puesta podría romper el frágil equilibrio. Una sola concesión excesiva podría incendiar a la derecha y a los militares. Una sola palabra de menos podría dejar indefensa a la democracia ante cualquier intento autoritario. Es un juego de precisión milimétrica con el tiempo en contra. Finalmente el estatuto se firma, el Congreso elige a Salvador Allende como presidente. En las calles la alegría es explosiva. En su casa, en silencio, Patricio Aylwin sabe que acaba de apostar por una vía extremadamente estrecha: permitir que la izquierda llegue al poder, pero con reglas claras que, en teoría, mantendrán viva la democracia. Su esperanza es simple y gigantesca a la vez: que la política chilena sea capaz de convivir con el conflicto sin destruir las instituciones. Lo que aún no sabe, lo que nadie sabe, es que en menos de 3 años ese equilibrio se romperá de la forma más brutal imaginable, y que sobre el cielo de Santiago volarán aviones chilenos bombardeando la casa de gobierno. Por ahora, el niño tímido de Viña del Mar se ha convertido en abogado, dirigente, senador, estratega de un partido clave. Ha tomado decisiones que no solo afectan su carrera, sino el destino de un país entero. Y mientras abandona una noche el Congreso, con los pasillos casi vacíos y el eco de los pasos perdiéndose en la penumbra, escucha, a lo lejos, 2 cantos opuestos: avance la revolución y viva el orden y la patria. En medio de esos gritos cruzados, Patricio siente algo frío subirle por la espalda. Intuye que el reloj de Chile está corriendo hacia algún punto de no retorno. Todavía no sabe cuándo ni cómo llegará ese momento, pero ya ha quedado atrapado en la cuenta regresiva. Esa cuenta regresiva no estalla de golpe. Primero llega como un murmullo: huelgas que se vuelven más largas, discursos que suenan más duros, colas cada vez más extensas frente a los negocios vacíos. Imagina caminar por Santiago en 1972, paredes cubiertas de consignas, camiones detenidos, banderas rojas y banderas negras chocando en la misma esquina. Imagina saber que el país entero se ha transformado en una especie de cuerda tensa, y que tú, con tu voto de hace apenas unos años, ayudaste a tensarla. Eso es lo que siente Patricio Aylwin cada vez que abre el diario y ve el rostro de Salvador Allende en la portada junto a titulares que hablan de crisis, complot, sabotaje, conspiración. Desde el Senado, Aylwin observa el gobierno de la Unidad Popular como si mirara un experimento al borde del colapso. Él no está en la moneda, no decide los decretos, pero sus palabras pesan. Dentro de la democracia cristiana, muchos creen que la vía chilena al socialismo se ha salido del cauce institucional. Las expropiaciones se multiplican, la inflación se dispara, los enfrentamientos en las calles se vuelven cotidianos. Patricio critica, denuncia, exige rectificaciones. Lo hace convencido de que está defendiendo la democracia, pero también atrapado en un dilema. Si aprieta demasiado, puede debilitar al gobierno hasta el punto de abrir la puerta a algo peor. Si afloja, siente que traiciona su propia idea de Estado de Derecho. La tensión no es solo con el gobierno, también es interna. En un salón lleno de humo de cigarro, dirigentes demócrata cristianos discuten a gritos. Algunos plantean abiertamente que las Fuerzas Armadas deben poner orden. Otros, minoritarios, defienden la continuidad del mandato de Allende a toda costa. Aylwin se mueve en un filo resbaladizo. No quiere un golpe, pero repite la idea del desborde institucional, del peligro de que el propio presidente esté cavando el hoyo de la democracia. Cada declaración suya es interpretada por unos como un llamado responsable y por otros como gasolina sobre el incendio.
Mientras tanto, la rivalidad con viejos compañeros toma una nueva forma. Radomiro Tomic, quien ha mantenido una actitud más comprensiva con Allende, mira con creciente desconcierto el endurecimiento de la democracia cristiana. Para él el centro debería haber sido puente. Para Aylwin ahora parece tener que ser freno. Los diarios publican entrevistas cruzadas, frases sacadas de contexto, insinuaciones de traición ideológica. Lo que antes era competencia intelectual se convierte en un abismo político. Ya no disputan solo la orientación del partido. Discuten, de hecho, qué significa ser demócrata en un país que parece caminar hacia el abismo. La primavera de 1973 llega sin flores. Llega con tanques en la calle durante el tanquetazo de junio, con tiros frente a la Moneda, con un primer intento de golpe sofocado a medias. Ese día, cuando ve a los soldados retroceder y al gobierno resistir, Aylwin entiende que la amenaza ya no es una abstracción. El ruido metálico de los carros de combate reverbera en su memoria como una advertencia. La próxima vez, tal vez nadie retroceda. Se convence de que el tiempo se está agotando, de que quedan pocos meses, quizás semanas, para encontrar una salida política. Pero el país ya ha empezado a hablar en otro idioma, el de la fuerza. Y entonces llega el 11 de septiembre. A primera hora la radio interrumpe la programación habitual. Se oyen comunicados militares, voces frías, frases cortantes. Patricio escucha esos anuncios con una mezcla de estupor y fatalismo. El pronunciamiento que algunos en su partido habían mencionado en voz baja se vuelve realidad con brutal claridad. Los militares exigen la renuncia de Allende, se declaran en rebelión contra el gobierno constitucional. Aylwin siente un golpe seco en el pecho. No está cerca de la Moneda, no ve el humo en vivo, pero cada palabra le cae como un ladrillo. Junta de gobierno, fuerzas armadas y de orden, marxismo, liberar al país. Cuando los aviones bombardean el Palacio Presidencial, el ruido atraviesa Santiago como un trueno imposible de ignorar. Las imágenes tardarán en circular, pero la ciudad huele a algo distinto, a miedo. En su casa, lejos de los reflectores, Patricio Aylwin se queda inmóvil. Sabe que no apoyaba una acción tan brutal. Sabe que nunca pidió fuego sobre la Moneda. Pero también sabe que su partido contribuyó a aislar al gobierno, que muchas de sus propias declaraciones fueron usadas para justificar la idea de un mal necesario. Es en ese instante, mientras las llamas consumen el símbolo de la República, cuando una idea se le clava con violencia. Lo que sé, ha roto aquí no se arreglará en meses ni en años. Tal vez requiera toda una generación. Los primeros días de la dictadura son una sucesión de decretos y silencios. El Congreso se disuelve, los partidos son perseguidos, las universidades intervenidas. La democracia cristiana, a diferencia de la izquierda, no es inmediatamente ilegalizada. Algunos de sus dirigentes creen, o quieren creer, que la intervención militar será breve, que devolverán el poder una vez restaurado el orden. En ese clima ambiguo, Aylwin adopta una postura que lo perseguirá toda la vida. Reconoce públicamente que la situación había llegado a un punto límite, critica duramente a la Unidad Popular, pero no celebra el golpe. Evita las fotos sonrientes con los nuevos gobernantes, mantiene una distancia incómoda, insuficiente para algunos, excesiva para otros. La rivalidad ya no es solo con Tomic. Ahora el competidor está dentro de su propia alma. Cada vez que aparece un informe sobre detenidos, cada vez que se escucha el rumor de un fusilamiento, la pregunta regresa: ¿hizo lo suficiente para evitar esto? Podría refugiarse en el argumento técnico, en la legalidad quebrada por Allende, en los informes de crisis, en las acusaciones de constitucionalidad. Podría repetir, como tantos otros, que no había alternativas. Pero la mirada de su padre, aquel juez obsesionado con la ley, parece observarlo desde el pasado, como un reproche silencioso. ¿De qué sirve la ley si se transforma en excusa para la violencia? El giro decisivo no ocurre en una gran tribuna, sino en pequeñas escenas casi clandestinas. Aylwin recibe noticias de colegas perseguidos, de militantes de izquierda desaparecidos, de familias que golpean puertas buscando información. En reuniones discretas, en casas particulares con las cortinas cerradas, escucha relatos que hielan la sangre. Centros de detención, ocultos, torturas sistemáticas, cuerpos que no aparecen. Allí donde no hay cámaras ni discursos, algo dentro de él se rompe. El mal menor queda desenmascarado como lo que siempre fue, un horror absoluto. A partir de entonces comienza un camino difícil y peligroso.
Pasar de la ambigüedad inicial a la oposición abierta a la dictadura no puede hacerlo de la noche a la mañana. Pinochet concentra un poder casi total. Los estados de excepción se prolongan. Cualquier gesto de desafío se paga caro. Pero dentro de la democracia cristiana, un grupo creciente empieza a entender que ya no se trata de corregir excesos, sino de recuperar la democracia misma. Patricio se convierte poco a poco en uno de los articuladores de ese giro. Habla de derechos humanos, de retorno al orden constitucional, de la necesidad de una salida política. Las palabras son peligrosas, pero él las lanza igual, midiendo cada frase como si fuera un movimiento en un tablero minado. Los años se acumulan como capas de polvo: 1975, 1977, 1978. Mientras el régimen se consolida mediante una nueva constitución y plebiscitos sin garantías, la oposición se dispersa, se reagrupa, se pelea consigo misma. La izquierda se divide entre exilio y clandestinidad. La democracia cristiana es el partido legal más grande, pero vive su propio conflicto interno. Algunos dirigentes coquetean con acuerdos parciales con el régimen, otros exigen resistencia frontal. En el centro de esa pelea está, otra vez, una rivalidad. Figuras como Andrés Saldívar y Gabriel Valdés, más jóvenes, más fogosos en 1960, ciertos momentos, disputan con Aylwin la conducción moral y política de la resistencia demócrata cristiana. En una reunión nocturna en 1978, la tensión se corta con cuchillo. Sentados alrededor de una mesa con los nombres de detenidos desaparecidos sobre papeles amarillentos, discuten qué hacer frente a un nuevo plebiscito convocado por la dictadura, participar y legitimar, boicotear y quedar al margen. Gabriel Valdés levanta la voz, exige una postura más audaz, acusa a algunos de temor excesivo. Aylwin lo mira, escucha y responde con esa calma que desespera tanto a sus adversarios como a sus amigos. No basta con tener razón moral, hay que encontrar el camino que permita que esa razón se convierta en cambio real. No está dispuesto a regalarle a la dictadura una victoria simbólica, pero tampoco quiere que la oposición se suicide políticamente con gestos vacíos. Así, entre discusiones y miedos, van haciendo una estrategia: reunirse una y otra vez con otros sectores opositores, socialistas renovados, radicales, algunos liberales. Se construye, con paciencia de artesano, una red de acuerdos mínimos: rechazo a la violencia política, exigencia de respeto a los derechos humanos, demanda de elecciones libres. En 1983, cuando las protestas nacionales empiezan a sacudir las principales ciudades, esa trama se vuelve visible. Las cacerolas golpean en la noche, las barricadas se encienden, los toques de queda no alcanzan para tapar el descontento. Aylwin, ya en la madurez, sabe que la historia se acelera de nuevo, pero también sabe que el régimen no caerá solo por presión callejera. Hará falta una llave institucional. Esa llave llega, paradójicamente, desde el propio diseño autoritario. La Constitución de 1980 establece que en 1988 deberá realizarse un plebiscito para decidir si Pinochet continúa o no en el poder por 8 años más. Es un mecanismo pensado para legitimar eternamente al dictador, pero también es una grieta legal, calendarizada, inamovible, una fecha marcada en rojo en el calendario de la oposición. Ese es el nuevo reloj que empieza a marcar el tiempo en la vida de Aylwin. Cada día que pasa sin unidad, sin estrategia, sin organización, es un día perdido frente a un plebiscito que puede sellar el destino de Chile por casi una década más. A partir de entonces, la rivalidad adopta un tono diferente. Ya no se trata solo de quién tiene la mejor frase en un discurso, sino de quién encarna mejor la esperanza de un país entero en un escenario de altísimo riesgo. En las conversaciones para construir la futura concertación de partidos por la democracia, nombres comienzan a circular como posibles figuras presidenciales para el día después del plebiscito: Gabriel Valdés, con su prestigio internacional; Ricardo Lagos, que desafió a Pinochet en televisión; Andrés Saldívar, con su experiencia parlamentaria; y sí, también Patricio Aylwin, aunque muchos susurran que está demasiado viejo, demasiado vinculado al pasado, demasiado marcado por la ambigüedad del 73. Lejos de todos, en su casa, él se pregunta si de verdad quiere ser candidato a algo. Va a cumplir 70 años. Ha vivido golpes, derrotas, culpas, victorias parciales. Podría retirarse, escribir sus memorias, enseñar derecho,
dejar que otros más jóvenes se enfrenten al último tramo de la dictadura, pero el reloj no perdona. El plebiscito de 1988 se acerca como un tren sin frenos. Si el sí gana, Pinochet seguirá otros 8 años, quizá más. Si gana el no, será necesario alguien capaz de negociar una transición sin guerra civil, sin vendetas, sin derrumbe económico, y ahí, en esa mezcla de urgencia y responsabilidad, se gesta su decisión. No va a esquivar esa última batalla. La campaña del no se convierte en una de las gestas políticas más sorprendentes del siglo XX latinoamericano. En un país marcado por el miedo, la oposición decide hacer una campaña colorida, alegre, llena de música y rostros sonrientes. El mensaje es simple y demoledor. Chile, la alegría ya viene. Detrás de esos spots de televisión de 15 minutos, detrás de las canciones pegajosas, hay horas y horas de reuniones tensas donde se discute cada palabra, cada símbolo. Aylwin participa como uno de los estrategas mayores. Insiste en que la campaña no puede ser una venganza, sino una invitación. No se trata de humillar a los que voten sí, sino de convencerlos de que un Chile sin miedo también les conviene. Pero al mismo tiempo, otro reloj corre. El reloj de su propia carrera, de su propio prestigio. Ya hay quienes ven en Gabriel Valdés al candidato natural de una futura coalición. Valdés tiene un brillo especial, una forma de hablar que conecta rápido. Aylwin, en cambio, es el hombre sobrio, el jurista, el negociador. Entre ambos se establece un duelo silencioso que recorre pasillos y pasquines. No se insultan en público, no se atacan abiertamente, pero cada gesto cuenta. ¿Quién se sienta al centro en las reuniones clave? ¿A quién le piden la respuesta final cuando hay desacuerdo? ¿Quién aparece más en las fotos de la prensa internacional? El 5 de octubre de 1988, Chile se mira al espejo. En las urnas, millones de personas, muchas de las cuales nunca habían votado bajo la dictadura, marcan sí o no. El miedo sigue ahí, escondido detrás de cada lápiz, pero algo ha cambiado. Por primera vez en 15 años, la gente siente que su decisión puede tener consecuencias. Esa noche los resultados llegan a cuentagotas, entorpecidos por la intención del régimen de manipular el conteo. Durante horas, en una sede abarrotada, dirigentes opositores miran pizarras, cálculos, reportes desde todo el país. Aylwin, de pie, serio, observa el mapa de Chile como quien mira a un paciente en la sala de operaciones. Cada región que suma votos para el no es como un latido más fuerte. Cada retraso en la entrega de resultados oficiales es una amenaza de paro cardíaco institucional. Finalmente, la noticia cruza la sala como un relámpago. El no ha ganado. No por poco, no apenas, con una diferencia clara. La dictadura ha sido derrotada con el arma que ella misma diseñó. Hay abrazos, lágrimas, gritos, cánticos. Frente a las cámaras, distintos voceros salen a anunciar al país que se abre una nueva etapa. Cuando le toca hablar, Patricio Aylwin recurre a la palabra que lo ha perseguido toda la vida: unidad. Unidad para defender el triunfo, para evitar provocaciones, para construir lo que viene. Mientras habla, sabe que en cuestión de semanas comenzará otra carrera, igual o más intensa que la del plebiscito, la carrera por definir quién será el candidato presidencial de la Concertación. Ahí la rivalidad deja de ser difusa y se vuelve cuerpo a cuerpo. Dentro de la democracia cristiana, dos nombres se enfrentan directamente por la nominación: Gabriel Valdés y Patricio Aylwin. No es una disputa trivial. Quien gane tendrá más que una candidatura. Tendrá la responsabilidad de encarnar ante el mundo la cara de la transición chilena. Valdés apela a su trayectoria en la resistencia, a sus contactos internacionales, a su estilo firme. Aylwin presenta otra carta: su capacidad de diálogo, su habilidad para hablar tanto con la izquierda como con los militares, su experiencia jurídica. La elección interna se transforma en un duelo de legitimidades. Imagina esas noches de campaña interna, actos modestos, salones llenos, dirigentes de base escuchando argumentos. Unos ven en Valdés el coraje de quien nunca dudó en enfrentar al régimen. Otros ven en Aylwin la prudencia necesaria para negociar, con un poder que todavía controla las armas. La tensión crece hasta el último día. No hay encuestas televisadas ni debates masivos, pero el clima es de final de campeonato. Cuando finalmente se cuentan los votos, el resultado es claro. La democracia cristiana elige a Patricio Aylwin como su carta presidencial. Es una victoria amarga y dulce a la vez. Dulce porque lo coloca en el centro de la historia. Amarga porque sabe que ha vencido a un compañero de lucha al que respeta, en un momento en que la unidad es más necesaria que nunca.
El tiempo, una vez más, se vuelve un enemigo feroz. La nueva constitución reformada, los plazos fijados por los acuerdos con el régimen, las condiciones económicas, todo impone límites estrictos. Habrá elecciones en diciembre de 1989. Si gana, Aylwin tendrá solo 4 años para hacer algo casi imposible: reconstruir la democracia sin provocar una reacción militar, llevar verdad y justicia sin desatar una guerra, reactivar la economía sin olvidar a los pobres. 4 años. No 10, no 8, ni siquiera 6. 4. Es el plazo que le pone la historia, el reloj que martillea detrás de cada conversación, de cada discurso, de cada negociación. La campaña presidencial es intensa pero extrañamente contenida. Frente a él está Hernán Bucci, el candidato del oficialismo, el rostro civil de un modelo económico que ha traído crecimiento, pero también desigualdad y heridas profundas. El mensaje del régimen es claro: continuidad y estabilidad. El de Aylwin, en cambio, es un equilibrio delicado: cambio sin caos, justicia sin venganza, democracia con gobernabilidad. En los debates, en las franjas televisivas, insiste en la idea de un gran acuerdo nacional para dejar atrás la dictadura. Sabe que muchos, sobre todo jóvenes y víctimas directas de la represión, quisieran oír palabras más duras, promesas de castigo inmediato, pero también sabe que un gesto incendiario podría dar argumentos a los que sueñan con un retroceso. Tras décadas de política, esa campaña tiene un sabor distinto. Cada vez que se sube a una tarima, cada vez que recorre una población marginal o una plaza de provincia, Patricio mira los rostros, que lo escuchan, y piensa en una cuenta doble: la del país y la suya. Sabe que esta será su única oportunidad de llegar a la presidencia. Sabe que, si pierde, tal vez no haya otra figura capaz de mantener unida a la Concertación, de sostener la frágil alianza entre democristianos, socialistas, radicales y liberales. No compite solo con Bucci, compite con el pasado, con su propia sombra del 73, con la duda de quienes todavía lo miran con recelo. Por aquella ambigüedad frente al golpe, la noche del 14 de diciembre de 1989, los resultados vuelven a llegar como una serie de golpes en la puerta. Esta vez no hay dictador en el palacio controlando el conteo, pero sí hay nerviosismo. A cada porcentaje que aparece en la pantalla, la tensión sube. Cuando se consolida la cifra, el veredicto es contundente: Patricio Aylwin Azócar es elegido presidente de Chile, con una amplia mayoría. Las calles se llenan de gente que agita banderas multicolores, no solo de un partido, sino de una coalición completa. Es una celebración contenida, sin estallidos desmedidos. Muchos todavía miran de reojo, esperando cualquier señal de reacción desde los cuarteles. En medio de esa fiesta vigilada, Aylwin se queda unos segundos en silencio. Por fin ha llegado a la cumbre del poder político, esa cumbre que siempre pareció reservada para otros, para Frei, para Allende, para Pinochet. Pero no lo vive como una coronación épica, sino como la aceptación de una carga. Recuerda al niño tímido de Viña del Mar, al estudiante obsesionado por el equilibrio, al senador atrapado entre dos extremos, al dirigente que vio cómo bombardeaban la moneda y sintió que una parte de su propia historia ardía con ella. Ahora, décadas después, le toca entrar a ese mismo edificio, reconstruido, para gobernar el país que sobrevivió al fuego. Hay un último detalle que hace que el reloj suene más fuerte: Pinochet no se va del todo. Seguirá como comandante en jefe del ejército, con poder real sobre miles de hombres armados. La Constitución mantiene enclaves autoritarios, senadores designados, un Consejo de Seguridad Nacional con influencia, leyes difíciles de modificar. Aylwin asume la presidencia sabiendo que gobierna en terreno minado. No será un gobierno libre para hacer cualquier cosa. Será más bien una carrera contrarreloj para avanzar lo máximo posible sin detonar una explosión institucional. El 11 de marzo de 1990, mientras se prepara para la ceremonia de transmisión del mando, esa tensión se hace casi física. De un lado, la emoción de ver a un presidente elegido democráticamente reemplazar al general que marcó a sangre y fuego a toda una generación. Del otro, la conciencia de que un paso en falso puede poner en riesgo todo lo conseguido. Cuando toma la banda presidencial, cuando escucha el aplauso en el Congreso pleno, cuando sale al balcón de la Moneda y mira a la multitud que lo aclama, siente que el tiempo se comprime. Cada uno de los próximos 1460 días, ni uno más, ni uno menos, será una batalla contra el miedo, contra la impaciencia, contra las heridas abiertas. Patricio Aylwin ha llegado al poder,
justo cuando el poder parece una trampa. Lo que otros habrían visto como un premio, él lo siente como un veredicto. Es el hombre que en algún momento no supo o no pudo evitar el derrumbe de la democracia y ahora debe ser el que la reconstruya con las manos desnudas. A su alrededor la concertación celebra, los embajadores sonríen, las cámaras registran cada gesto, pero en su mente resuena una pregunta que nadie más oye. ¿Serán 4 años suficientes para hacer justicia, reconciliar a un país fracturado y evitar que los fantasmas del pasado vuelvan a tomar el cielo de Santiago? El reloj, implacable, ya ha empezado a correr. Y con cada segundo que pasa, el margen de error se hace más pequeño. Imagina esto. ¿Crees que la dictadura terminó el día en que suena el himno, se cambia la banda presidencial y la gente llora en las plazas? Pero esa misma noche, en un despacho silencioso de La Moneda, un hombre mira un calendario y no ve una fiesta, ve un ultimátum. 4 años, 1460 días, ni uno más. Y del otro lado de la ciudad, otro hombre, con uniforme impecable y bigote rígido, repite una frase como una advertencia. Nosotros ganamos la guerra. Ese es el verdadero comienzo del gobierno de Patricio Aylwin, un duelo a distancia entre dos visiones de Chile, con el reloj marcando cada segundo. La primera mañana como presidente, Aylwin entra a La Moneda casi como si pisara un lugar sagrado y profanado al mismo tiempo. Las paredes están repintadas, los ventanales relucen, los muebles han sido renovados, pero él sabe lo que hubo allí. Humo, fuego, metralla, cuerpos corriendo entre escombros. Mientras camina por los pasillos imagina, aunque nunca lo vio con sus propios ojos, el bombardeo del 11 de septiembre de 1973, las bombas cayendo sobre el techo, el fuego devorando salones, el eco de los disparos en la escalera. Ahora, 17 años después, tiene las llaves del mismo edificio y la sensación de que no llega a un trono, sino a una sala de operaciones donde el paciente sigue en condición crítica. Se reúne con su equipo más cercano y lo dice sin rodeos. 3 prioridades y solo 4 años para avanzar en todas. Democracia plena, verdad y justicia, lucha contra la pobreza, todo lo demás, accesorio. Antes incluso de acomodar los libros en su oficina, otra realidad golpea la puerta. Las familias de los detenidos desaparecidos, madres con el pelo blanco, esposas con carpetas gastadas, hijos que crecieron sin respuestas, llegan con fotos enmarcadas, con recortes de prensa amarillentos, con cartas que nunca tuvieron respuesta. Frente a ellos, el presidente no puede refugiarse en discursos abstractos. Le preguntan cosas simples y devastadoras. ¿Dónde está? ¿Quién dio la orden? ¿Cuándo va a decir la verdad del Estado? Aylwin siente que cada pregunta es una deuda que él no contrajo, pero que ahora debe pagar igual. De esas reuniones nace una idea que asusta a muchos en su entorno y que enfurece, apenas la oye, al comandante en jefe del ejército, una comisión de verdad, un órgano oficial que diga, con nombre y apellido, qué hizo el Estado durante la dictadura. No es un gesto simbólico, es abrir un archivo de horrores ante un país que aún tiene miedo de pronunciar ciertas palabras. La creación de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, la futura Comisión RETIC, no es un acto administrativo, es un salto al vacío. Aylwin sabe que puede desatar una tormenta. Quienes lo aconsejan repasan los riesgos. Los militares pueden interpretarlo como un juicio político encubierto, la derecha como una declaración de guerra moral, la izquierda como una promesa que tal vez no se podrá cumplir hasta el final. Aún así, el presidente insiste, elige integrantes con prestigio intachable, de sensibilidades diversas, para que nadie diga que se trata de un tribunal partidista, y repite una frase que va a marcar el tono de todo su mandato. La reconciliación verdadera solo puede construirse sobre la base de la verdad. Sabe que Pinochet escucha cada palabra. Sabe que ese hombre al que nunca derrotaron en el campo de batalla ahora se ve obligado a enfrentarse a un enemigo distinto, la memoria documentada. Mientras la comisión empieza a trabajar, la tensión con su gran rival crece como una marea silenciosa. Pinochet, desde la comandancia en jefe, presiona a través de gestos, declaraciones veladas, recordatorios permanentes de que las fuerzas armadas no aceptarán humillaciones. Los diarios reproducen frases suyas que parecen advertencias. No aceptaremos que se mancille la honra del ejército. Aylwin las lee cada mañana junto con los informes económicos. Sabe que en ese juego de fuerzas no dispone de tropas ni tanques,
Su única munición son instituciones y palabras, y sin embargo avanza, paso a paso, permitiendo que la comisión visite cuarteles, revise archivos, escuche testimonios de sobrevivientes, de tortura que describen salas de tormento, parrillas eléctricas, lanzamientos al mar. Los informes preliminares son tan crudos que algunos de sus propios colaboradores le piden que modere el impacto público. Él responde que el impacto es la esencia. Chile tiene que mirarse al espejo aunque la imagen sea insoportable. En marzo de 1991, la verdad deja de ser un rumor y se convierte en documento oficial. La comisión entrega su informe, cientos de páginas, miles de antecedentes, más de 2.000 casos de ejecución política y desaparición forzada. Ese día, Aylwin se dirige al país en cadena nacional. La escena es de una intensidad que ninguna campaña publicitaria habría podido imaginar. El presidente, con rostro cansado, admite que el Estado chileno, bajo la dictadura, violó sistemáticamente los derechos humanos, pide perdón en nombre de la República. El impacto es brutal. En las casas algunos apagan el televisor con rabia, otros lloran en silencio. Los nombres de las víctimas circulan por las radios, se imprimen en suplementos especiales, se leen en actos improvisados en parroquias y plazas. Chile descubría de manera oficial que el horror no era propaganda de la izquierda, sino una política de Estado, pero el golpe más duro está en el detalle. El informe constata los crímenes, pero la amnistía dictada en 1978 sigue vigente. Allí nace una frase que perseguirá a Aylwin por décadas: justicia en la medida de lo posible. Justicia en la medida de lo posible no es un eslogan, es el resumen doloroso de un cálculo trágico. Por un lado, las víctimas exigen castigo, por otro, los militares dejan claro que no aceptarán juicios que puedan tocar a sus mandos superiores. Aylwin intenta una cuadratura del círculo, promueve querellas donde la amnistía no aplica, respalda la tarea de los tribunales, impulsa reparaciones económicas y simbólicas para las familias, pero no empuja en esos años por la derogación de la amnistía ni por un enjuiciamiento masivo. Para algunos su moderación es una claudicación, para otros la única forma de evitar una nueva ruptura. La rivalidad central de su presidencia se vuelve visible. No es solo con Pinochet, es con la expectativa de un país partido en dos. La derecha lo acusa de abrir heridas, la izquierda de no cerrarlas con suficiente justicia. Cada vez que pronuncia la palabra reconciliación, sabe que está pisando un terreno minado. Mientras tanto, la otra cara de la transición no puede esperar. Aylwin hereda una economía que crece, pero construida sobre desigualdades brutales y un modelo neoliberal implantado a sangre y fuego. Podría haber optado por un giro radical, pero el reloj y los cuarteles le recuerdan sus límites. Decide, en cambio, algo que desconcierta a muchos: mantener gran parte del modelo, pero ponerle rostro humano. Promueve acuerdos con empresarios y sindicatos, impulsa reformas tributarias para financiar gasto social, sube el salario mínimo, amplía programas de vivienda y salud primaria. En las poblaciones marginales, donde antes se escuchaba solo el eco de los balazos y las ollas comunes, empiezan a aparecer casas de ladrillo, postas mejor equipadas, escuelas con más recursos. Los números cuentan una historia fría pero contundente. La pobreza comienza a bajar. Sin embargo, sus críticos le disparan desde ambos flancos. Los más conservadores lo acusan de sobrecargar al Estado y poner en riesgo la estabilidad. Los más radicales lo acusan de administrar el legado económico de la dictadura. Una vez más, el centro es una trinchera expuesta. Las reuniones con Pinochet se convierten en pequeños combates de ajedrez. Imagina esas escenas. En un salón sobrio, el presidente civil y el comandante en jefe militar se sientan frente a frente, separados, por una mesa demasiado pequeña para la cantidad de historia que hay entre ellos. Aylwin habla de subordinación al poder civil, de institucionalidad, de respeto a los derechos humanos. Pinochet responde con frases sobre haber salvado a Chile del marxismo, sobre la ingratitud de quienes ahora lo juzgan. No hace falta gritar. Cada silencio, cada mirada, cada gesto con la mano sobre el uniforme es un mensaje. El presidente sabe que no puede humillarlo sin arriesgar una reacción imprevisible, pero tampoco puede ceder hasta el punto de normalizar la impunidad. Es un pulso constante, y el tiempo corre. El primer gran terremoto político-militar de la transición llega en 1990 con el llamado ejercicio de enlace. Todo comienza aparentemente como un tema administrativo. Investigaciones judiciales que rozan a oficiales cercanos a Pinochet, rumores,
sobre corrupción, expedientes que se acercan demasiado a los círculos del poder castrense. De pronto, una tarde, los chilenos ven algo que creían haber dejado atrás. Tropas moviéndose de manera inquietante, vehículos militares, en puntos estratégicos, oficiales entrando y saliendo de cuarteles con rostros tensos. En La Moneda, los teléfonos no paran de sonar. Algunos hablan abiertamente de un golpe en cámara lenta. Pinochet aparece rodeado de oficiales en un acto público, con gesto desafiante. Aylwin entiende el mensaje. Es una demostración de fuerza, un recordatorio de que las armas aún no responden plenamente al gobierno civil. Esa noche la ciudad se acuesta con una pregunta que huele a déjà vu. ¿Podría volver todo a romperse? La respuesta se decide en horas febriles. Aylwin convoca a su equipo, se comunica con líderes de la concertación, mantiene contactos discretos con mandos militares que no quieren una aventura golpista, sabe que ceder demasiado lo hará rehén de los cuarteles, pero provocar una confrontación abierta podría ser letal. Opta por una mezcla de firmeza y prudencia. Reafirma públicamente la autoridad presidencial, insiste en que los ejercicios militares deben ajustarse estrictamente a la Constitución, pero envía señales de que no busca humillar al ejército ni desatar una cacería. Finalmente, el ejercicio de enlace se desinfla sin llegar a ruptura. No hubo disparos, no hubo tanques frente al palacio, pero el susto fue suficiente para dejar claro que la democracia chilena, en 1990, era todavía un cristal frágil. Esa noche, cuando todo parece calmarse, Aylwin mira otra vez el calendario. Ha gastado casi un año de mandato y solo ha empezado a mover las primeras fichas. Lejos de disiparse, la sombra castrense regresa más adelante con otro episodio que quedará grabado en la memoria colectiva, el boinazo de 1993. Esta vez el escenario es aún más inquietante. En plena democracia, comandos del ejército, con boinas negras y armamento visible, se despliegan frente al edificio institucional de las Fuerzas Armadas en Santiago. La imagen recorre las pantallas de televisión como una pesadilla que nadie quería volver a ver. Hombres armados exhibiendo poder en Mimetsatete, las calles, como un mensaje directo al gobierno civil. El motivo vuelve a estar ligado a investigaciones judiciales y al papel de los tribunales frente a las violaciones de derechos humanos. En La Moneda, Aylwin siente un escalofrío. Lleva más de 3 años intentando consolidar una transición pacífica, y de pronto la amenaza se presenta de nuevo, no como un golpe clásico, sino como una advertencia teatral. Sabemos que están ahí. Recuerden que nosotros también. En público, el presidente aparece sereno, llama a la calma, reitera que las instituciones funcionan. En privado, las conversaciones son durísimas. Hay quienes le sugieren una condena frontal, otros temen que una palabra de más termine por incendiar la pradera. Una vez más, Aylwin negocia, presiona, cede en algunos gestos menores, reafirma principios en lo sustantivo, el boinazo se repliega. No hay tanques en La Moneda, pero queda claro que su mandato será recordado, entre otras cosas, como una sucesión de momentos al borde del abismo. Cada crisis resuelta consume tiempo, energía política, capital simbólico, y el reloj sigue su curso implacable. Ya no son 1460 días, ahora quedan muchos menos. Entre sobresalto y sobresalto el país cambia de rostro. Chile vuelve al mundo democrático, jefes de Estado visitan Santiago, los organismos internacionales celebran la transición ejemplar. Los inversores miran las cifras de crecimiento y aplauden la estabilidad. Aylwin viaja, se reúne con líderes extranjeros, escucha elogios sobre su madurez política y su capacidad de diálogo, pero cada vez que el avión aterriza de vuelta en Pudahuel, la realidad doméstica se impone. En el norte empiezan a encontrarse fosas comunes como la de Pisagua, donde cuerpos enterrados clandestinamente salen a la luz después de años de silencio. En el sur, comunidades indígenas protestan por tierras arrebatadas. En las poblaciones, aún hay jóvenes que no creen en ninguna promesa, que sienten que la democracia les llega solo como palabra, no como comida en la mesa. El presidente vive en una paradoja. Es símbolo de éxito en el extranjero, y en casa es, al mismo tiempo, esperanza y blanco de reproches. Dentro de la propia concertación, las rivalidades no desaparecen, se transforman. Eduardo Frei Ruiz Tagle emerge como carta fuerte de la democracia cristiana para la continuidad. Ricardo Lagos, desde el mundo socialista, se consolida como figura con proyección presidencial. Aylwin necesita de todos ellos para sostener la coalición.
pero también debe administrar sus ansias de protagonismo. En las reuniones de coordinación las tensiones afloran. Unos quieren ir más rápido en reformas constitucionales, otros temen poner en riesgo la gobernabilidad. Algunos presionan por una confrontación más directa con los enclaves autoritarios del régimen anterior. Otros recuerdan que el ejército todavía está dirigido por el mismo general que encabezó la dictadura. El presidente escucha, modera, propone fórmulas de compromiso. En más de una ocasión alguien le reprocha que tema demasiado a los militares. Él responde con una mezcla de ironía y cansancio que quien se sienta valiente puede ir a negociar directamente a los cuarteles. A pesar de las limitaciones, el gobierno avanza en agendas que no aparecen en las portadas internacionales, pero que cambiarán la vida cotidiana de miles de personas. Se aprueba la ley indígena, se crea la CONADI, se instala por primera vez la idea de que Chile no es solo una nación homogénea, sino un país plurinacional con pueblos originarios que exigen reconocimiento. Mapuches, aymaras, Rapanui cruzan las puertas de la moneda llevando ponchos, trutrucas, banderas coloreadas, un contraste brutal con la solemnidad marmórea del palacio. También se fortalecen derechos laborales, se amplía la cobertura de salud primaria, se aumentan las pensiones mínimas. No son revoluciones, son reformas graduales. Para quienes esperan un quiebre radical con el pasado, parecen migajas. Para quienes temen cualquier cambio, son pasos peligrosos. Aylwin navega entre esos extremos con una convicción casi obsesiva. Es mejor avanzar poco, pero avanzar, que incendiar el tablero y perderlo todo. Cada marzo, cuando se cumple un nuevo aniversario de su llegada al poder, el presidente hace un balance íntimo. Primer año, la verdad, el informe Rettig, el perdón del Estado. Segundo año, la consolidación económica, el crecimiento con más gasto social. Tercer año, las crisis con los militares, el ejercicio de enlace, el boinazo. Cuarto año, la tarea de asegurar que el cambio no se detenga cuando él deje la presidencia. Porque hay una certeza que ordena todos sus cálculos: no habrá reelección. Su gobierno es, por definición, de transición. El país no se juega solo sus 4 años. Se juega la capacidad de encadenar gobiernos democráticos sin interrupciones. Aylwin sabe que su éxito no se medirá solo por lo que haga, sino por lo que suceda después de él. Por eso, cuando se acerca la elección de 1993, se involucra activamente en la construcción de la continuidad, pero se cuida de no transformarse en caudillo. La democracia cristiana elige a Eduardo Frei Ruiz-Tagle como candidato. La Concertación lo respalda. Mientras recorre el país apoyándolo, Aylwin siente una mezcla de alivio y desgarro. Alivio, porque ve en Frei a alguien capaz de mantener el delicado equilibrio entre reformas y estabilidad. Desgarro, porque entiende que con cada acto de campaña se aproxima el final de su propia cuenta regresiva. Las plazas llenas ya no gritan solo Aylwin, Aylwin. Ahora el coro se mezcla con un nuevo nombre que marcará el siguiente capítulo de la transición. La noche en que Frei gana la presidencia, las celebraciones parecen una continuación de las de 1989, pero con un matiz distinto. Esta vez no se derrota a una dictadura en las urnas. Se confirma que la democracia puede por fin pasar la prueba de la alternancia, dentro del mismo marco institucional. En la moneda, Aylwin observa los festejos desde una distancia casi melancólica. Ha ganado su rival más importante, el tiempo. No hubo interrupción, no hubo retroceso, no hubo tanques en la calle anulando los resultados. El traspaso de mando ya no es una amenaza, es un protocolo. En los últimos días de su gobierno, el presidente recorre el palacio con otra mirada. No ve solo el edificio bombardeado de 1973, ni la oficina donde firmó decretos, ni la sala donde anunció el informe Rettig. Ve las huellas de las decisiones imposibles, de las noches sin sueño, de los acuerdos inconfesables, de las renuncias necesarias. Sabe que deja heridas abiertas. La impunidad no se ha roto del todo. Muchos culpables siguen libres. Muchas familias aún no saben dónde están sus muertos. Pero también sabe que cuando asumió, la democracia chilena era apenas un proyecto frágil y que ahora existe un gobierno electo listo para continuar. El 11 de marzo de 1994, cuando le entrega la banda presidencial a Eduardo Frei, siente algo que nunca había sentido en toda su vida: política. La extraña sensación de que el reloj que lo perseguía desde siempre se detiene de golpe. Ya no tiene 1460 días marcados en la pared.
Por primera vez en décadas, el poder ya no es una cuenta regresiva, sino un recuerdo. Y entonces, casi sin tiempo para procesarlo, Patricio Aylwin vuelve a ser, simplemente, un ciudadano que debe aprender a vivir después de haber cargado por un instante con el peso completo de la historia sobre sus hombros. Imagina la escena. El país celebra a su nuevo presidente, las cámaras persiguen a Eduardo Frei, los flashes se concentran en la nueva banda tricolor, y a pocas cuadras de allí, en una casa más bien discreta, un hombre de traje oscuro se sienta en el borde de su cama y siente algo escalofriante. Por primera vez en 40 años nadie necesita de su firma para que el país siga funcionando. Él, que tuvo en sus manos la paz o el caos, ahora tiene delante solo una tarde vacía, pero ese silencio engaña. Mientras cuelga en el closet el último traje que usó en La Moneda, su viejo rival no cuelga nada. Se aferra al uniforme, al fuero, a los símbolos. Patricio Aylwin deja el poder. Augusto Pinochet, no. La verdadera batalla por el sentido de la historia recién empieza, y el reloj, ahora, no marca 4 años, marca cuánto tiempo le queda de vida para ver si todo valió la pena. Los primeros días fuera de La Moneda son una mezcla de alivio físico y vértigo moral. No hay escoltas en cada puerta, no hay informes urgentes sobre movimientos de tropas, pero hay algo más incómodo, un espejo. Aylwin se mira como un hombre de 75 años que ya no puede cambiar decretos, pero sí puede cambiar, todavía, el relato de lo que fue la transición. Las invitaciones llueven, universidades, foros internacionales, partidos políticos que quieren presentarlo como símbolo. Él acepta algunas, rechaza otras, se refugia a ratos en su casa de Providencia, rodeado de libros, recortes de diarios, fotos en blanco y negro. Sin embargo, cada vez que enciende la televisión vuelve a aparecer la sombra conocida. Pinochet, impecable, robusto, todavía comandante, en jefe del ejército, todavía recordando al país que ellos ganaron la guerra. La competencia no terminó con la banda presidencial, simplemente cambió de escenario. Durante un tiempo la rivalidad se vuelve más invisible, más sutil, pero igual de intensa. Aylwin ya no se sienta frente a Pinochet en salones oficiales, pero se enfrenta a él en un campo distinto, la memoria. En entrevistas, en conferencias, en reuniones de su partido, insiste en que la transición no fue una derrota pactada, sino una victoria política y moral de la democracia. Sabe que cada palabra que pronuncia compite con el relato que intenta instalar la derecha autoritaria, que la dictadura fue un mal necesario, que las violaciones a los derechos humanos fueron excesos aislados. Cuando se discuten reformas constitucionales, cuando se habla del legado de 1980, cuando alguien propone que Chile mire hacia adelante, sin seguir revisando el pasado, el expresidente interviene. No tiene poder formal, pero tiene algo que incomoda a muchos: autoridad moral ganada a pulso en los años más frágiles del país, y, pese a su tono sereno, a veces vuelve a sentir aquel nudo en el estómago. El tiempo corre, los testigos envejecen, los archivos se pierden, las conciencias se acomodan. En paralelo, la vida doméstica le ofrece un contraste brutal, mientras el país lo menciona en libros de historia cada vez más recientes. En su casa se vuelve abuelo a tiempo completo, escucha a sus nietos hablar de Internet, de videojuegos, de un Chile donde las palabras toque de queda suenan a historia lejana. Aylwin observa esa brecha generacional con una mezcla de alivio y temor. Alivio, porque significa que el horror no es la experiencia cotidiana de esos niños. Temor, porque intuye que la memoria puede diluirse en un par de décadas. En reuniones familiares, algunos jóvenes le preguntan directamente: ¿por qué no metieron preso a Pinochet? La pregunta entra como una daga, más punzante que la de cualquier periodista. Él responde con paciencia, repite la explicación de la medida de lo posible, del riesgo real de un retroceso, pero en su fuero interno sabe que, por más racional que sea el argumento, nunca dejará de doler. El mundo, en cambio, parece decidido a celebrarlo. Lo invitan a foros sobre justicia transicional, sobre reconciliación, sobre democracia en América Latina. Viaja, da discursos en los que repite ideas que ya ha pensado 1000 veces, pero que suenan nuevas ante públicos que ven en Chile un modelo. Lo escuchan presidentes, jueces, activistas. En algunas capitales lo reciben casi como a un héroe cívico, el hombre que fue capaz de enfrentar una dictadura sin llevar al país a otra guerra civil. Él agradece, sonríe,
Pero al regresar a Santiago la realidad le golpea con más fuerza que cualquier aplauso extranjero. En los tribunales, muchas causas por violaciones a los derechos humanos siguen estancadas. En los barrios populares la democracia no siempre se siente como un cambio radical. Y aún hay un general con fuero, con inmunidad, sentado en los pasillos del poder institucional. El contraste es casi cruel. En el exterior, Patricio Aylwin es el estadista. En casa sigue siendo el hombre al que le exigen cuentas por lo que hizo y por lo que no pudo hacer. La historia da un giro inesperado en 1998. Una tarde de octubre, los canales interrumpen su programación con una noticia que suena a ficción. Augusto Pinochet, detenido en Londres, por orden de un juez español. El hombre que durante décadas parecía intocable está de pronto recluido en una clínica británica, rodeado de policías, convertido en portada mundial, no como salvador de la patria, sino como posible violador de derechos humanos perseguido por la justicia internacional. Aylwin recibe la noticia con una mezcla difícil de describir: sorpresa, incredulidad, una especie de justicia poética y preocupación. Sabe que ese hecho puede reabrir todas las heridas que él trató de administrar con delicadeza. De inmediato las líneas se trazan de nuevo. Unos celebran en las calles, otros hablan de humillación a Chile. El viejo duelo con su rival entra, de golpe, en un terreno que ni siquiera él había previsto. Ya no se trata solo del juicio de la historia, sino de un juicio literal, con jueces y abogados a miles de kilómetros. En esos meses, la figura de Aylwin vuelve al centro del escenario, aunque no tenga ningún cargo. Las cámaras lo buscan para preguntarle si respalda la detención, si cree que Pinochet debe ser juzgado en el extranjero o en Chile. Si esto confirma que su política de medida de lo posible se quedó corta, él responde con la misma mezcla de prudencia y firmeza que lo caracterizó como presidente. Sostiene que los crímenes son imprescriptibles, que la verdad y la justicia son ineludibles, pero insiste en que el ideal habría sido que Chile se hiciera cargo con sus propias instituciones. Muchos interpretan sus matices como ambigüedad. Otros ven en ellos la lógica del hombre que pasó años caminando sobre un alambre. En cualquier caso, el arresto del dictador marca un punto de inflexión. Aylwin sabe que, gane quien gane la contienda judicial, algo se quebró para siempre. La imagen de invulnerabilidad de su antiguo adversario. Cuando finalmente Pinochet regresa a Chile, tras una larga batalla diplomática y médica, el escenario ha cambiado. Ya no es el comandante en jefe intocable. Es un anciano sentado en silla de ruedas, acusado en múltiples causas, sometido a peritajes. Sobre su salud mental, enfrentando la posibilidad, aunque sea remota, de terminar sus días procesado. Para Aylwin, la escena tiene algo de ironía trágica. No hay desfile de tanques, no hay tribunales militares dictando amnistías generales. Hay jueces civiles, jóvenes abogados, familiares de víctimas entrando por la puerta del Poder Judicial con la esperanza, esta vez un poco menos remota, de ver caer la impunidad. El duelo entre ambos hombres se ha transformado en algo simbólico. Uno envejece rodeado de sospechas y expedientes, el otro envejece rodeado de homenajes discretos y reclamos persistentes. Ninguno tiene ya el control absoluto de la narrativa. Lo que está en juego ahora es qué historia decidirá creer el país. Mientras tanto, Chile sigue avanzando en una dirección que confirma, lenta y torpemente, algunas apuestas que Aylwin hizo años atrás. Bajo los gobiernos que lo suceden, se impulsan nuevas comisiones de verdad, como la Comisión Balek, que documenta la tortura de manera sistemática. Se aprueban reformas que debilitan los enclaves autoritarios de la Constitución de 1980. En 2005 se eliminan los senadores designados y vitalicios, esa figura que había permitido a Pinochet mantenerse en el Senado incluso después de dejar la comandancia del ejército. Cuando esa modificación se concreta, el viejo presidente ya no está en el centro de la escena, pero observa el proceso con una satisfacción contenida. Muchas de las cosas que él no pudo hacer en sus 4 años empiezan a ocurrir más tarde, como si la historia hubiese necesitado tiempo para alcanzar las decisiones que entonces parecían imposibles. Para un hombre obsesionado con los plazos, la ironía es evidente. Algunas victorias llegan cuando el reloj personal se está quedando sin cuerda. En la esfera política, su papel se transforma en el de un patriarca incómodo. Todos quieren la foto con él. Todos lo citan cuando conviene, pero no siempre quieren escuchar sus advertencias. Cuando ve a la democracia cristiana fragmentarse, pelear por cargos,
perder el eje que alguna vez la hizo liderar la lucha democrática. Levanta la voz con dureza inusual, habla de pequeñeces, de ambiciones cortas, de la tentación de olvidar que el poder es transitorio. Sus palabras circulan en la prensa, generan titulares por un par de días y luego se diluyen en el ruido permanente de la política cotidiana. Aylwin experimenta una nueva forma de impotencia. Ya no es la imposibilidad de doblegar a los militares, sino la dificultad de ordenar a sus propios herederos. El tiempo, otra vez, actúa como adversario. Falta tiempo para convencer, para educar, para corregir. Sobra tiempo para que se repitan errores que él creyó superados. En el ámbito personal, los años comienzan a cobrar peaje. La energía de las campañas, las noches en vela en La Moneda, las tensiones con los cuarteles, todo eso se acumula en un cuerpo que envejece. Sin embargo, hay golpes que duelen más que cualquier achaque físico. En 2013 muere Leonor Oyarzún, su compañera de vida, la mujer que estuvo a su lado desde antes de que alguien imaginara que él sería presidente. La casa se vacía de una manera nueva, más definitiva. Aylwin, que había aprendido a convivir con la idea de ser el expresidente, debe aprender ahora a ser viudo. Los recuerdos se multiplican. Las conversaciones nocturnas sobre decisiones políticas imposibles, las dudas compartidas antes de anunciar, el informe Rettig, los miedos ocultos cuando los militares movían tropas. Sin ella la memoria pesa más, y al mismo tiempo, el sentido de urgencia se agudiza. Si alguna vez pensó que tenía poco tiempo para cambiar Chile, ahora siente que tiene poco tiempo para dejar claro por qué hizo lo que hizo. En esos años, cada reconocimiento público adquiere un tono de despedida anticipada, cuando alguna universidad le entrega un doctorado honoris causa, cuando una organización de derechos humanos lo invita a hablar, cuando lo aplauden de pie en un teatro. Aylwin ya no escucha solo el homenaje, escucha también una pregunta oculta. ¿Qué quedará de todo esto cuando él no esté? Se acostumbra a ver su nombre en manuales escolares, en documentales, en análisis de la transición. Algunos lo presentan como el gran conciliador, otros como el hombre que no se atrevió a ir más lejos. Lo más desconcertante es verse convertido en personaje, casi en ficción, cuando él recuerda cada noche de duda como algo ásperamente real. A veces, en conversaciones íntimas, confiesa que teme dos extremos: ser idealizado hasta volverse irreal o ser reducido a una caricatura de tibieza. En ambos casos, la pelea central sigue siendo la misma, la lucha por el sentido de su legado. El final llega, como suele ocurrir con las figuras históricas, de manera simultáneamente anunciada y sorprendente. La salud de Patricio Aylwin se deteriora progresivamente. El país lo sabe, pero lo asimila poco a poco, como una noticia que nadie quiere leer en titulares. El 19 de abril de 2016, a los 97 años, muere en su casa, rodeado de su familia. En cuestión de minutos, las radios interrumpen su programación, las redes sociales se llenan de fotos en blanco y negro, de citas, verdaderas y falsas, de anécdotas desordenadas. Los canales repiten una y otra vez las imágenes de 1990, el discurso del perdón, la banda cruzándole el pecho, la multitud llorando. Pero también aparecen los otros momentos, el ejercicio de enlace, el boinazo, las críticas por la amnistía, la frase justicia en la medida de lo posible. No hay unanimidad, y eso tal vez sea la prueba más contundente de que su figura sigue viva en el debate. El funeral de Estado condensa en unas pocas horas décadas de tensiones y reconciliaciones. Su féretro pasa por La Moneda, ese edificio que conoció bombardeado en su imaginación y reconstruido en su mandato. Obreros, estudiantes, expresos políticos, dirigentes empresariales, militares en retiro, todos se mezclan en las calles para verlo pasar. Algunos lo despiden con gratitud, otros con respeto distante, unos pocos con resentimiento silencioso. Lo más impresionante no es la cantidad de gente, sino el tipo de conversaciones que se escuchan en las aceras. Hay quienes discuten acaloradamente sobre si hizo suficiente por la justicia, si pudo haber ido más lejos, si su moderación fue valentía o cobardía. Es como si incluso su último recorrido público fuera un debate abierto sobre el precio de la transición. Y, sin embargo, en medio de esas discusiones, hay un consenso mínimo que se filtra. Después de él, Chile no volvió a conocer tanques frente a La Moneda ni golpes que interrumpieran elecciones. Esa constatación por sí sola pesa más que muchos discursos,
Con el tiempo, su figura se asienta en un lugar particular del imaginario chileno. No es el líder carismático de las multitudes, no es el revolucionario de consignas incendiarias, tampoco el tecnócrata distante que gobierna con planillas de cálculo. Es más bien el hombre del reloj en la pared, el que vivió con la sensación de estar siempre contra el tiempo, el que tuvo 4 años para desmontar, con pinzas, una parte de la herencia de 17 años de dictadura, el que tuvo 2 décadas posteriores para intentar explicar por qué eligió cada pinza y no un martillo. Su competidor más feroz, Pinochet, murió antes que él, rodeado de causas judiciales sin sentencia definitiva, sin homenajes oficiales, sin funeral de Estado. Aylwin, en cambio, muere con honores republicanos, pero con preguntas abiertas. Esa asimetría, sutil pero contundente, es uno de los giros más inesperados de la historia chilena. El hombre que aceptó no llevar la confrontación al máximo en vida termina ganando, en la larga duración, la batalla por la legitimidad. Quizás por eso, cuando hoy se discute sobre nuevas constituciones, sobre revueltas sociales, sobre los límites de la moderación y la radicalidad, el nombre de Patricio Aylwin aparece una y otra vez, como una especie de test de estrés para la memoria colectiva. Unos lo invocan para reivindicar el pacto, el acuerdo, la política del consenso. Otros lo mencionan para advertir contra las medias tintas que postergan la justicia. Él ya no está para defenderse ni para matizar. Lo que queda es la huella de un hombre que se movió siempre en el filo entre el miedo al caos y la obsesión por la democracia. Su biografía, vista completa, se parece menos a una estatua de bronce y más a una cuerda tensa que casi se rompe varias veces, pero que aguantó lo suficiente para que otros la reforzaran después. Y tal vez ahí, en esa tensión no resuelta, en esa carrera contra el tiempo que nunca pudo ganar del todo, reside el verdadero legado de Patricio Aylwin, haber demostrado que incluso cuando no se puede hacer todo lo justo, se puede evitar lo peor, y dejar la puerta abierta para que los que vengan después se atrevan por fin a ir un poco más lejos.